We're going to go to the Word of God. Se fue el tiempo, Time flies, pero quiero dejar esta palabra. but I want to leave this word. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de Dios? How many came to receive a word of God? Bueno, voy a ir al punto con la palabra, I'm going to go to the point with the word. pero le voy a pedir que no se distraiga. I'm going to ask you not to be distracted. Esté muy Please atento. pay attention. Saque su libreta, su pluma, Take out your notebook, your haga sus pen, anotaciones. make your notes. El mensaje de hoy es un lenguaje de fe. Today's message is the language of faith. El desafío The challenge, es hablar como Jesús. it's speaking like Ese Jesus. es el mensaje de hoy. That's today's message. Hoy quiero invitarte a reflexionar Today I want to invite you to reflect sobre el poder que nuestras palabras tienen on the power that our words have. y cómo cuando nosotros decidimos hablar correctamente, When we decide to speak in the correct way, eso puede transformar nuestra realidad that can transform our y reality transforma a las personas que nos rodean. and transforms the people that we surround us. Vamos a analizar Marcos capítulo 5 verso We're 35, gonna búsquelo. analyze Mark chapter 5 verse 35. Es un pasaje donde Jesús nos desafía It's a passage where Jesus challenges us para hablar y para ver de una manera distinta las to cosas. speak and see things in a different way, Para usar un lenguaje de fe, to use the language of faith, pero también para traer esperanza, but also to bring hope, incluso cuando todo parece perdido. even when everything looks that's Dios lost. quiere que nosotros aprendamos el lenguaje de la fe God wants us to learn the y que language of faith, aprendamos a hablar and we can learn how como to Jesús habla. speak the way Jesus does. Amén. Amen. Ya lo tiene Marcos 5:35. Mark chapter 5 verse 35 to Dice 43. así: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, 36. luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no tengas miedo, no temas, cree solamente. Y dice, y no permitió que le siguiera 37. nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga 38. y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: 39. ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. 40. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se 42. levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese 43. y dijo que les diera de comer. Cuando nosotros vemos esta palabra, When we see this word, parece que todo está terminado. it looks like everything's Imagínate. finished. Imagine La that. niña estaba muerta. The girl was dead. ¿Puedes imaginar esa escena en ese hogar? Can you imagine the sin in that house? Una familia completamente destrozada por el dolor. A family completely destroyed by the pain. La niña estaba en la casa de cuerpo The presente. child was right there in her present body. Había pasado mucho tiempo enferma. La niña estaba completamente demacrada. She spent a long time sick, so she was pale. Toda la familia y los amigos estaban llorando y The lamentándose. family and friends were weeping. Y es muy probable que estaban hablando de Jairo, el papá de la niña. It's more likely they were speaking about Jairus, her father. Y tal vez lo estaban hasta culpando por haber ido a buscar a Jesús, And probably they were accusing him because he went to look for porque era el Jesus. principal de la sinagoga, Because he was the principal of the el synagogue. judaísmo, y que estaba en contra de Jesús. The Judaism was against Jesus. Pero el padre decidió y tuvo la fe para ir a buscar a Jesús, The father decided how the value to go para to buscar look un for milagro Jesus, para su hija. to look for a miracle for his daughter. Pero cuando está con Jesús, le llegan las noticias When he's with Jesus, the bad news came to him, acompañadas de resignación together with resignation y de palabras que parecían que eran definitivas. and words that looked that they were definite. Y le dicen: tu hija ha muerto. They told him, your daughter has ¿Para qué died. molestas al maestro? Why you bother the master? Y muchos se detienen en este punto Me- cuando
empiezan a caminar en la fe. Many stop in this point when they start walking in Jairo faith. tuvo la fe para dejarlo todo Jairus had the faith to leave y everything back arriesgar su trabajo, su vida misma, and put his job in e ir danger con Jesús para buscar el milagro para su hija. and go to Jesus to look for a miracle for Diga his conmigo, daughter. él tenía la fe. Say with me, he had the faith. Diga fuerte, él tenía la fe. Say he had the faith. Pero vinieron y le dijeron, tu hija ha muerto. They came and told him, your daughter is En dead. este punto muchos se detienen. Many stop in this point. Cuando escuchan la voz de la multitud, When they heard the voice of the crowd, cuando escuchan la lógica que les dice que todo ha terminado, when they listen to the logic that everything is done, y eso es lo que determina la historia de su vida. and that's what determines the Al story of principio your life. tenían la fe, At the beginning they had the pero faith, una vez que escucha but once he heard las malas the noticias, bad news, esa fe cambia. that faith changes. Y aquí es donde Dios quiere enseñarnos. And this is where God wants to Quiere teach us. enseñarnos a mantener nuestra He fe. wants to teach us how to keep our faith. Pero cuando mantenemos nuestra But fe, when we keep our faith, mantenemos la confesión de we nuestra fe. maintain the confession of our faith. Hebreos 10:23 dice, Hebrews 10:23 says, mantengamos firmes sin fluctuar let us hold fast and la understand profesión de nuestra the esperanza, profession of our hope. porque fiel es el que prometió. Because faithful is the one that ¿Alguien promised. puede decir en este lugar, fiel es el que prometió? Can someone said promise is No. Alguien que crea y reciba la palabra Somebody that believes and puede receives the decir, word. fiel es el que prometió. Can say faithful is the one that promised. Pero la palabra profesión The word profession significa confesión. means confession. La confesión A confession es lo que nosotros hemos creído. is what we have hope, No es solamente hablar, not just speaking. es confesar. It's to confess. Por ejemplo, imagínese usted, By example, imagine cuando una persona es presentada en la corte when somebody is presented y in va the a court testificar, and they're going to go testify, o va a dar su testimonio, or they're going to give their o va a testimony, dar su or they're declaración. going to give their Y declaration. entonces le presentan una Biblia y le dice, levante su mano. They give him a Bible and they raise Y your la hand, persona and the person jura swears, y entonces da su declaración. and then he gives his Y declaration. lo que él declara, And what he is es algo statement legal. is Diga something conmigo, legal. legal. Say something legal. entonces la confesión que nosotros hacemos de fe The confession that we make of faith es una legalidad is a espiritual spiritual que legality nosotros estamos declarando that we are declaring acerca de lo que hemos creído. about what we have believed. Entonces, al confesar esperanza, When we confess hope, declaramos con voz alta we declare out loud que confiamos en las promesas de Dios that we trust in God's sin promises vacilar, without hesitation, porque fiel es el que prometió. because the one who ¿Por qué promises tenemos faithful. la seguridad? Why do we have Porque this no lo assurance? prometió el pastor, Because the pastor didn't promise no te lo that. prometió tu papá ni tu suegra, Your father or your mother-in-law didn't te lo promise it. prometió Dios. God promised Y it Dios to es you, fiel. and God is faithful. ¿Tú puedes creer en la fidelidad de Dios? Can you believe in the fidelity Él es of el God? que prometió. He was the one Y that si Él lo promised. prometió, And if he promised, el Señor te dice, no cambies tu the confesión. Lord tells you, do not change your confession. Este padre le dijo, ve a mi casa This father said, please come to para my que house. pongas tus manos sobre mi hija So y you sea sanada. Can lay your hands on my daughter and she Él can be healed. tenía esa He fe, had that faith. que cuando Jesús pusiera las manos sobre su When hija, Jesus will put his hand in his su daughter, hija iba a ser his sanada. daughter was going to be healed. Diga conmigo, lo confesó. Say it with me, he confessed it. Pero cuando vienen y le dicen But when they come and tell him que la hija estaba that the muerta, daughter was already dead, ahí es donde Jesús that's where Jesus nos dice, mantén la confesión. tells us, keep No maintaining importa lo que confession. tú estás viendo, It doesn't matter what you're seeing. sigue confesando Keep confessing lo que has creído en tu what corazón. you have believed in your Aunque heart. parezca que todo está muerto, Even it looks like everything's aunque dead. parezca que no hay esperanza, Everything looks like there's no tú hope. sigue confesando Keep on confessing lo que tú has creído what del you have Señor. believed Amén. of the Lord. Amen. Ahora, cuando nosotros confesamos When we confess y mantenemos firme esa and we confesión, keep the confession firmly, incluso cuando todo parece adverso, even when everything looks that is opposite, esa confesión libera el poder de Dios sobre That nuestra vida. confession delivers the power of God over El, our life. el poder para transformar lo que es imposible The power to transfer what is impossible para hacerlo posible. to make it possible. Nuestra fe
proclamada Our proclaimed faith abre el camino para los milagros, opens the path for the para miracles, las cosas sobrenaturales de Dios en nuestra vida. the supernatural things of God Es in que our hay lives. gente que dejó de creer en lo sobrenatural. There's people that stop believing in the Hay gente que supernatural. dejó de creer en el poder de Dios. There's people that stop believing in the Hay power of personas God. que dejaron de creer y esperar en milagros. There's people that stop believing and hoping for Por eso miracles. dejaron de confesar milagros. That's why they stop confessing miracles. Pero dice el Señor, tienes que mantener tu But the confesión. Lord says you need to keep Porque en maintaining tu your confession. confesión los milagros se sueltan sobre Because tu in your vida. confession, miracles releasing over your life. Ahora, sin embargo, Nevertheless, Jesús escucha las mismas palabras que escuchó Jairo. Jesus listens to the same words that El mismo Jairus mensaje. listened, the same message. Pero Jesús respondió de una manera But diferente. Jesus answered in a different way. Él le dijo, no temas, cree He solamente. said, don't be afraid, only believe. Aquí es donde inicia el reto de fe para nuestra vida. Here's where the challenge of a faith begins to our life, Hablar de una manera to diferente. speak in a different way. Los hispanos tenemos un problema, We as Hispanic que have a somos problem mal hablados that we speak wrongly y que hablamos and we incorrectamente. speak in the incorrect way. Y tenemos en nuestra cultura, And we have in our culture, tenemos una cultura pesimista we have a pessimist culture, de siempre hablar las cosas malas. always speaking in the bad things. Pero es aquí donde empieza el reto de fe, But this is where the challenge of para faith que begins, nosotros hablemos de una manera so we diferente. can speak in a different way. Debemos atrevernos a creer We need to dare to believe cuando todos se rindieron where everybody y surrendered cuando todo mundo perdió la and esperanza. where everybody lost hope. Es ahí donde debemos de aprender That's where we need a to mantener learn nuestra confesión. to maintain our confession. Hay hijos de Dios que cuando están en intimidad, These children of God, when they're in con sus intimacy, puertas cerradas, with their doors closed, oran a Dios they pray to God y confiesan con su boca. and they confess with their mouth. ¿Cuántos lo hacen? How many do it? Diga amén. Say amen. Si usted lo hace, diga If amén. you do it, say amen. Pero cuando están fuera, But when they're su out, confesión their cambia. confession changes. No se atreven a confesar. They don't dare to confess. No se atreven a hablar lo que han creído They del don't Señor. dare to speak what Entonces they el reto believe of es God. hablar de una manera The diferente. challenge is to speak in a different way. Jesús habla de una manera diferente. Jesus speaks in a different way. Jesús no se une al lamento y a la desesperanza de todo mundo. Jesus doesn't join the lament of or despair. Él pronunció un mensaje contrario He pronounces a different message a la atmósfera negativa que había en ese hogar, to the negative atmosphere that was a in la that atmósfera house, de depresión y de tristeza. to the atmosphere of depression and Él sadness. habló de una manera He diferente. spoke in a different way. Mientras la mayoría de la gente estaba llorando y Well, lamentándose, everybody was weeping. Jesús viene y le dice, And lamenting, Jesus se says, asoma, se mete a la casa he gets into the house and y le dice, speaks. ¿por qué están llorando? They say, why are you ¿Por qué weeping? tanto alboroto? Why there's so Y much escucha esto. chaos? And listen Le to this. dice, la niña no está muerta, The girl's not la dead. niña duerme. She's sleeping. Cuando él suelta esta palabra, When he releases this word, la gente comienza a burlarse. people start to mock him. Comienza a burlarse porque Jesús estaba hablando They diferente. start to mock him because he's speaking Y para differently. ellos And for them, no había más esperanza. there was no more hope. Y lo que Jesús estaba hablando era algo ridículo para ellos. What Jesus was speaking was something Yo ridiculous creo que for them. pensaron, Jesús ahora sí se volvió loco. I think they said Jesus turned is Porque crazy las now. palabras de Jesús Because Jesus' words no cabían en lo que ellos estaban pasando. did not fit in what they were going through. Qué contraste tan radical de sus palabras. Such a radical contrast in his words. Jesús no niega el dolor, Jesus doesn't deny the pero pain, tampoco se somete al temor y a la muerte. Nunca lo hace. but neither does he submit to Él fear no of se death. somete a la enfermedad. He never submits to Él no se sickness. somete a la muerte. He never submits to death. Habla un idioma que los presentes no comprendían. He speaks the language that those that were present didn't Por eso understand. muchos se estaban burlando de él. That was many were mocking him. Aquí está el primer reto para nosotros. Here is the first challenge Y for este us. es el primer reto para tu vida. And this is the first challenge for your life. ¿Te atreves a hablar con fe Do you dare to speak with cuando faith todos solamente ven tragedia? when everybody sees tragedy? Hoy en este tiempo todo mundo está hablando de tragedia. Everybody is speaking about tragedies in Está this hablando de tiempos time. They're difíciles. speaking about difficult Está times. hablando de tiempos de recesión. They're speaking of times of Está hablando recession. de persecución. They're speaking of Está- recession. hay muchas cosas que se están hablando. There are many things that are speaking. Pero tú te atreves a hablar palabras de fe en medio de eso que se está hablando. Do you dare speak in words of faith in Te the middle animas of a that? declarar vida Do you declare life donde otros ven imposibles. where others see impossible? Ese es el reto de fe. That is the No es orar en la intimidad. it's not praying in Es intimacy. hablar It's speaking cuando ninguno tiene esperanza. when nobody has hope.
Miren, la palabra dice en Romanos 4:17, The word says in Romans 4:17, hablando acerca de Abraham, speaking about Abraham, Dios da vida a los muertos. God gives life to Diga death. fuerte conmigo, Dios da vida a los Say muertos. it out loud. God gives life ¿Cuántos to the pueden death. creer que Dios resucita muertos? How many can believe that God Que cuando ya resurrects? no hay vida, Dios puede levantar los That muertos. when there is no life, ¿Cuántos God lo can creen? lift up the death. Y dice, llama las cosas que no son como si He fuesen. calls things that are not as if they are. Y si tú crees que Dios puede levantar los muertos, And if you believe God can raise the ¿no dead, podrá hacer algo en tu vida? cannot He do something in your life? Esta palabra demuestra cómo Dios puede dar vida, This word shows how God can give life, incluso cuando ya nada es posible. even when anything is possible. Él puede dar vida. He can give life. Si en tu matrimonio, en tus finanzas, In your marriage, in your finances, ya no hay there esperanza, is no more hope. Dios puede traer vida. God can bring Y life. Dios puede hacer un milagro. And God can make a Y miracle. llama las cosas que no And existen, He calls things that doesn't aún, exist. diga Even conmigo, aún no existen. they don't exist. Pero cuando exist yet. Dios habla, But when God speaks, hace que las cosas existan. He makes for things to exist. Trae las cosas de lo sobrenatural, He brings the things from the lo trae supernatural. a lo natural. He brings it to the Él llama natural. las cosas que no son He speaks to the things that como are si not, ya fuesen. like if they already are. Cuando Él habla, When He speaks, no hay nada. there's nothing. Pero cuando Él habla, But when He speaks, entonces las cosas then suceden, things happen. existen. Like they exist. Él nos reta a confiar en el poder creativo de su He palabra. dares us to believe in Ese the es el of reto en His tu word. vida. That is the challenge in Que your si life. tú puedes creer en el poder creativo de su If you palabra can believe in the creative power of His word, y te atreves a declarar incluso en medio de la adversidad, and you dare to declare even in the midst en of medio de adversity, todas las burlas y las in the críticas, middle of all the mocking and y criticizing, te atreves a declarar el poder de Dios, and you dare to declare Él the es power poderoso of God, He is powerful. para hacer las cosas To make imposibles the impossible se things, conviertan posibles they en can tu vida. turn possible into Amén. your life. Amen. Entonces realmente fuimos llamados We were truly called a hacer lo to imposible, do the impossible. pero para hacer lo imposible, But to do the primero impossible, tenemos que hablarlo. first we need to speak Tenemos it. que creer en el poder de que hay en nuestra boca. We need to believe in the power that's in our mouth. Proverbios capítulo 18, verso 21. Proverbs 18:21, Una cita muy conocida, a very known muy passage. conocida, Very known. muy conocida. Very known. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Death and life are in the ¿Cuántos power of conocen the esta tongue. palabra? Si lo How conoce, many know dígame. this word? If you know, say amen. Y entonces, ¿por qué no usamos incorrectamente nuestra lengua? How come we don't use or we use our tongue incorrectly? Aquí resalta que nuestras palabras tienen un poder sobrenatural para dar vida o para dar muerte. Here is the emphasis to the words to give life or to give death. Cuando nosotros hablamos, When we speak, entonces puede crear, puede construir it can create, it can o construct, puede derribar. or it can destroy. Nuestras palabras son Our poderosas. words are powerful. Lo que nosotros decimos What we say tiene un gran alcance. has a great reach. Otra vez se lo digo, nuestras palabras Our words tienen un gran alcance, had a great reach. pero por eso tenemos que hablar con fe That's why we need to speak y with tenemos faith. que hablar con esperanza And we need to speak with hope. y tenemos que hablar con responsabilidad. And we need to speak with Diga responsibility. conmigo responsabilidad, Say it with me, responsibility. porque lo que tú estás hablando Because what you are saying o da vida or gives o da life muerte. or gives death. Una familia. A family. La palabra dice también, tú te atas con los dichos de tu boca. The word says you tie yourself with your own Si words. tú hablas If correctamente, you speak correctly, el poder de Dios se manifiesta the power of God will y manifest. entonces tus palabras te atan a la And bendición, then your words tie you to te the atan a blessing. la sanidad, They tie you to the te atan healing. a la They prosperidad, tie you to the prosperity. porque tus palabras hay un poder. Because there's power in your No words. es tu poder, It's not your es el power. poder creativo de Dios a través de la The palabra. creative power through the word. Pero cuando tú hablas But when incorrectamente, you speak wrongfully, con tus palabras tú te estás atando a la enfermedad. you're tying yourself to the Tú sickness. dices, oye, es que estoy enfermo, creo Then- que me voy a morir, te vas a morir. You say, oh, I think I'm sick, I'm going to Estás die. You're llamando gonna la die. muerte a You tu puerta. are calling to Estás death to your llamando door. la enfermedad. You're calling the sickness. Es que me siento débil, Oh, es que I débil. feel Siempre estás weak. débil. You are always weak. Y tú te estás atando a la And you're debilidad. tying yourself to the Por eso weakness. tienes que ser responsable That's con why tus you palabras. need to be responsible with your words.
words. Anota esto, Write las this palabras de fe que hablamos The words of faith that we speak, nacen del corazón de Dios they're born from the heart of God. y traen bendición a la tierra. And they bring blessing to Una the vez más, earth. las palabras de fe que yo hablo Words of faith that I speak son las que nacen en el corazón de Dios are born from the heart of God. y esas traen bendición a la tierra. And they bring blessing to earth. Las palabras del mundo que yo hablo The words of the world that I speak, nacen del padre de la mentira, que es el diablo. they're born from the father of lies, which is the Esas traen devil. muerte, destrucción y calamidad. They bring death, destruction, and calamity. Cuidado con lo que hablas. Be careful with what you Tenemos speak. que aprender el lenguaje de la fe. We need to learn to speak the language of faith. Segunda de Corintios 4:13. 2 Corinthians 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. But having the same spirit of Diga faith. conmigo, la fe Say it with me. Faith es un espíritu. is the spirit. Es el espíritu Is this que spirit Jesús tiene, that Jesus has. el espíritu de The fe. spirit of faith. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, But having the same spirit of también nosotros creímos, faith, we also believe. por lo cual hablamos. So we also speak. Entonces este versículo nos invita a expresar nuestra fe, This verse invites us to express our no faith, solamente creyendo en el corazón, not only by believing in the sino heart, también declarando con nuestra but boca. also by declaring with our Así mouths. como creemos, Just as we believe, debemos hablar confiando we must speak trusting en que Dios respalda su palabra that God backs us up, que His word sale de nuestra boca. that comes out of Ojo our aquí, mouth. Listen to this. debemos de confiar que Dios respalda su We palabra. need to trust that que He backs sale up His de word nuestra boca. that comes out of our mouths. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar lo que hemos creído. We need to learn how to speak what we have believed. ¿Qué es lo que has creído? What is it that you have ¿Cuál es believed? la promesa que has creído? What's the promise that you have Y el Señor believed? te dice, no mengües. The Lord tells you, En otras palabras, no confieses bendición en un día y otro día confieses enfermedad. don't confess blessing in one day Tu and another day confesión sickness. siempre tiene que ser la Your misma. confession always has Tiene to be que the ser una same. confesión de It fe. has to be a confession of Y faith. si tú has creído, And if you have tú believed, tienes que aprender you have to learn. a declarar todos los días esa promesa de Dios en tu vida. Declare every day the promise of God in ¿Cuándo? your life. When? Todos los días. Every day. Esa es tu That confesión. is your confession. Vienen problemas, Problems come. viene adversidad. Adversity comes. Todos dicen que está perdido, Everybody says that pero yo everything's sigo lost. confesando lo mismo. But I still confessing La the gente same. te va a decir, pareces disco rayado. People are going to tell you, it looks Bueno. like you keep repeating the same. Ya los jóvenes no me van a entender. The young, the En youth mis are not tiempos gonna cuando los understand. discos se rayaban, In my time when y lo mismo hablaba, la vinyls misma will frase, la scratch, misma they frase. will repeat the same phrase. Así, cuando like nosotros creímos no soltamos la When we confesión de believe, fe. we don't release our confession of faith. Entonces hay el poder de una sola palabra The power of a single cuando word nosotros hablamos when we diferente. speak different. Jesús no solamente nos desafía con sus palabras, Jesus don't only challenge us with His sino words, que Él actúa conforme a esas but He palabras. acts according to those Él tomó words. de la mano a la niña He took from the hand the y lady, le the girl, dijo, Talita Kumi. and he said, Talita Kumi. Escucha esto. Listen to this. Le dijo Talita Kumi, He said, Talita que Kumi. traducido es niña, a Which- ti te digo, levántate. Translated means child. Y I entonces see to you cuando raise. él dijo Talita Kumi, When he said Talita Kumi, el milagro ocurrió. the miracle happened. La niña de 12 años se levantó y comenzó a caminar. The 12-year-old girl stand up and started to walk. Marcos siente el escritor del Evangelio, Mark, the writer of the siente gospel, la necesidad de traducir estas palabras, Talita he Kumi. feels the need to translate these words, Talita Pues Kumi. todos los que estaban en ese lugar Everybody that was in that place, no comprendían el mensaje, they didn't understood the message porque era un mensaje, era un lenguaje diferente. because it was a different language. Jesús habló en arameo. Jesus spoke in Era una lengua Aramaic. muy común, it was a very common word, pero era language, una lengua que ya se había olvidado. but it was a forgotten No era language. una lengua diferente del pueblo de Dios. Quiero que me entienda algo. It wasn't a different language from the people of God. El hebreo The y el Hebrew arameo, and Aramaic, los dos son lenguas semíticas, vienen de Sem, de la misma familia, they both come from the same family of Sem, del pueblo de Dios. of the people of God. Hebreo y arameo. Hebrew and Aramaic. El arameo Aramaic era una lengua muy sencilla, was a very de un uso cotidiano, easy language of use every pero day. esa lengua se había perdido. But that language Ya was no lo already hablaban. lost. They didn't speak Ya that no lo more. entendían. They didn't understood that Ellos more. hablaban el hebreo, They were speaking Hebrew porque el hebreo era la lengua, el idioma oficial because Hebrew was the official del language judaísmo, of the Judaism, que era la religión de los judíos. which was the religion of the Entonces Jewish. todos hablaban So everybody el was idioma de speaking la religión. this language of the ¿Me estás religion. siguiendo? You're following me? Bueno,
Jesús habla y viene y dice Talita Kumi. Jesus comes and says, Talita Estas Kumi. palabras representan el lenguaje de fe del reino de Dios. These words represent the language of the kingdom Jesús of tuvo God. que hablar un idioma diferente al que todos estaban hablando, Jesus spoke a different language from everybody porque else. muchos habían dejado de usar ese Because lenguaje many stopped using the y same pocos language. lo comprendían And little can y understand mucho that, menos lo hablaban. and they can even understand. Cuando or Dios me dio spoke esta it. palabra, este mensaje, When God gave me this message, me explicó así. He explained this to me. Nosotros, por ejemplo, en este país con nuestros hijos, As in this place with our children, tenemos una manera cariñosa we have a very de referirnos a los jóvenes que crecen en este país lovely way to express ourselves for the youth y le that will grow decimos in this los place. no chavo kids. That we call them the no ¿Lo ha sabo oído? kids. ¿Por qué? Los no chavo. The no sabo. Porque son hijos de hispanos que no hablan bien el español, Because they're Hispanic kids que that they don't perdieron el speak lenguaje, Spanish. que lo hablan más o menos Kind of y speak dice Spanish. entiendo poquito And they say, I understand y little. lo habla, no, Do they speak it? no hablo. They don't speak it. perdieron el idioma. They lost the language. Eso nosotros lo entendemos fácil. We can understand that very easily. Pues el Señor me dijo, hay no chavo kids en mi pueblo. The Lord told me there are no sabo kids in my people. Olvidaron el lenguaje de la fe. They forgot the language Perdieron, of faith. ya They no lo lost. entienden. They don't understand Para it. muchos es locura. For many it's crazy. Y muchos se burlan cuando escuchan palabras de fe. And many mock when they Cuando listen words of escuchan faith. hablar del poder de When Dios they y de lo heard que Dios puede hacer. Speaking the power of what He can do. Se burlan And they laugh. y dicen, no, ya And le they say, está poniendo muchas cremas a sus tacos. No, He's putting too much Ah, cream no, into no, his eso tacos. ya es una locura. Yo That's creo en craziness. un Dios poderoso. I believe in the power Yo of God. creo en un Dios que abrió I el mar. believe in a God that Yo opened the creo en sea. un Dios que hizo descender fuego I sobre el believe that altar. God that Yo poured creo en fire un into Dios altar. que levantó al paralítico. I believe in a God Eso that es raised the poder. peril. That is Esos power. son milagros. Those are miracles. Y ese es mi Dios. And that is my Y God. cuando hablamos de fe, And when we speak of hay faith, muchos que perdieron el lenguaje. there are many that lost the language. Muchos que ya no saben de lo que se está hablando. Many that they don't know what we're speaking Esas about. palabras Talita Kumi Those words, Talita Kumi, representan una palabra diferente, una palabra de fe. represent a different language, a word of faith. Por eso Marcos lo traduce That's why Mark translates para que it, puedan comprenderlo, so they can understand porque it, ya no lo entendían. because they couldn't understand it Aquí hay no un more. principio transformador. Here is a transformative El hablar conforme a la fe. speaking according to faith. Abrimos la puerta a lo extraordinario. We open the door to the Abrimos la extraordinary. puerta a lo We sobrenatural. open the door to the Abrimos la supernatural. puerta a lo We open imposible. the door to the impossible. Cuando hablamos en fe, When we speak in faith, estamos haciendo que la gloria y el poder de Dios se derrame we're sobre doing la for the tierra. glory and power of God to pour Eso upon es the earth. hablar en fe. That is speaking in faith. Jesús enseña Jesus teaches. que no basta con callar las voces de temor en tu vida. It's not just enough to quiet the Él voices of sacó fear a in todos your los life. que hablaban mal. He took out those that were Y speaking debemos de wrongly. aprender a callar las voces de temor. We need to learn how to shut the Pero words. también debemos de aprender a fear. declarar vida con nuestras palabras. We need to learn how to Aunque declare life otros with our se words, burlen, even others mock Y aunque us. otros no te entiendan, And even also y te digan understand que you. estás loco, And they tell you that you're crazy. que eres un fanático religioso, That you're fanatic religious. y que te digan que ya te volviste loco, And they tell you that you y turn que te digan crazy. que estás tonto, And they tell you that y you're que se dumb. rían de ti en And tu they cara. laugh about you No in your importa. face. It doesn't Tú matter. debes de seguir creyendo. You need to keep on Y si believing. sigues creyendo, And if you keep believing, debes de seguir hablando you palabras de fe, to keep on speaking palabras words of de vida, words of life, palabras que transforman words el ambiente, that transform the palabras ambient, que transforman words el that corazón transform the de los hearts que no conocen a of Dios. those don't believe Denle in un God. aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Por eso Josué 1:9. That's why Joshua 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Behold, I command you to be strong No and courageous. temas ni desmayes. Do not be fear or this. Nos recuerda que Dios nos anima a ser valientes. I remind you that God Dile encourages al us que to be está a un lado de ti, sé courageous. valiente. Tell the one next to you, be Dile, courageous. sé valiente. Tell them, be courageous. No tengas miedo. Don't be afraid. No tengas miedo para qué? Don't be afraid to what? Para hablar de fe To speak of y hablar con fe. and speak with faith. No tengas miedo. Don't be afraid. Te lo repito varias I repeat veces. it to you. No tengas miedo. Don't be afraid. Hay que ser muy valiente Let's be very courageous. para hablar palabras de fe. To Te speak lo words digo. of faith. I'm telling Los you. cobardes no hablan palabras de The fe. cowards don't speak words Y Dios of no faith. nos ha dado un espíritu de cobardía, God didn't dice la give us a palabra, spirit of cowardice, sino un espíritu de poder, de but a amor y de dominio spirit of propio. power, love, and Y self-control. hay que ser muy valientes para hablar las palabras de Jesús. We need to be very brave to speak the words Hay of que Jesus. ser muy valientes para dar una palabra de esperanza. We need to be very brave to give Cuando a la word of hope. gente
lo perdió todo. When people lost everything. Cuando la gente ya no puede creer más. When people can't believe no more. Hay que ser valiente. We need Ese to es el be desafío de Dios. brave, that's the challenge of God. Salmo 27, verso 13. Psalms 27 verse 13. Hubiera yo desmayado I will have fainted. si no creyere que veré Ye have not believed that la bondad de Dios en la tierra de los to vivientes. see the goodness of the Lord in the land of the living. Nos invita a mantener la fe y la esperanza, He invites us to keep our faith and hope, aunque estemos pasando por momentos even in difíciles, difficult times, creyendo que veremos la bondad de Dios en nuestra vida, believing we will see the aquí y goodness of ahora. God here and now. Dijo, en la tierra de los vivientes. He said in the land of the living, En la vida eterna tendremos recompensa, we will have a reward in the pero eternal aquí life. en esta vida But right here in this vas a life, ver la bondad de Dios, you will see the goodness porque of God. Dios es un Dios bueno. Because He's a good En God. esta vida, In this life, en este in tiempo, this time, no cuando te mueras, not when you die, no cuando ya todo esté perdido, not when everything is lost. hubiera yo desmayado I should faint it. si no creyere que veré la bondad de Dios If ahora. I wouldn't believe that I will en lo see the que glory yo of God estoy now, pasando. then what I'm going Cree through. en la bondad de Believe Dios. in the goodness of God. Cree que Dios es un Dios bueno. Believe that He's a good Cree God. que Dios es un Dios Believe poderoso that He's a powerful y God. que Dios se va a and manifestar that God is going to en manifest medio de la necesidad que tú estás. in the midst of the Porque need Dios that you have, because God hace las cosas de make repente. things De repente from nowhere. hace las cosas. He No makes había things. nada. There was Y nothing. de repente su poder se manifiesta. And so then His Todo power estaba manifests. seco. Everything was dry. Todo estaba perdido. Everything was lost. Y de repente And from somehow, el poder y la gloria the de power Dios and glory of God, se hace presente. it comes Y present. todas las And cosas all comienzan a cambiar. things start to change. ¿Por qué? Why? Porque crees la palabra, Because you believe pero the word, confiesas but lo you que has confess creído. Amén. what Dale you un have aplauso believed. al Señor. Give a big applause to the Lord. Es un desafío para cada hijo de Dios, cada hija de Dios. It's a challenge for every son and daughter of God. Yo te hago una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Qué lenguaje estás hablando en medio de la adversidad? What language are you speaking in the face of adversity? Cuando no te alcanza para pagar las cuentas. When you don't have enough to pay your Cuando estás bills, teniendo problemas en el when matrimonio you're con tu having esposo. problems in your marriage with your husband, ¿Cuál es el lenguaje que tú estás hablando? what's the language that you're speaking? La enseñanza es muy clara. The teaching is very clear. Cuando la vida te presenta imposibles, When life presents to you impossible, elige hablar como Jesús. choose to speak like Jesus. Si todos dicen no hay esperanza, If everyone says there's no tú hope, debes de aprender a decir Dios tiene la última palabra. You need to learn how to Él es el alfa, God has the last pero word. también es la omega. He's the alpha and Es the la omega. última, He la is última letra del the last alfabeto. letter of the La alphabet. última palabra The last word. la tiene Jesús. Jesus tries. Cuando has las it. circunstancias te griten derrota, When the circumstances scream to tu you boca defeat, puede proclamar victoria en Your Cristo mouth Jesús. can proclaim victory En in Cristo Christ. Jesús In Christ, somos más que we are victoriosos. more Diga than conmigo, victorious. en Say Cristo it with me. Jesús In Jesus soy Christ, más que I am victorioso. more than victorious. Aunque todo mundo te diga derrota, Even everybody tells you to aunque defeat. todo mundo te diga fracaso, Even everybody tells you es más, failure. aunque tus ojos estén viendo derrota y fracaso, Even more if your pero eyes tú are tienes seeing que decir, defeat, but you have todo to say, lo puedo en Cristo que me I can do fortalece it all in y voy a Christ that salir de esta strengthens me. And I'm situación gonna get out of this porque situation Dios está conmigo. Because God is with me. Amén. Amen. Por eso Joel capítulo 3, That's why Joel chapter diga el débil, let the weak, me voy a morir. I'm gonna die. Así dice Joel. That's how Joel says. ¿Cómo dice Joel? Diga How el does Joel débil. says, let the weak say. No, dos hermanos. Bueno, Two los dos brothers. que conocen la escritura. two that know the Diga el scripture. débil. Let the weak say. Diga el débil. Let the weak say. No, 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 No. no. Parece que tiene It looks depresión. like you have depression. Diga el débil. Let the weak say. Diga el débil. Let the weak. Ah, entonces puedes estar en debilidad. You can be in weakness. Pero tú no tienes que decir soy débil. But you don't have to say I am weak. Diga el débil. Say the weak. Eso es hablar en fe. That's speaking on Mi faith. cuerpo está débil. My body is Mi weak. cuerpo se siente enfermo. My body feels sick. Pues yo digo fuerte soy. But I say I am Cada strong. mañana declaro esta I palabra. declare this word every morning. Usted supiera qué difícil es para mí salir de la cama. You should know how difficult it is for No me estoy to get out hablando of my de bed. flojera. I'm not speaking of laziness. Hay dolores en mi cuerpo. There's pains in my body. A veces hay dolores que no me dejan dormir. There's sometimes pain that don't allow En me mis to huesos. sleep in my bones. Y en la mañana And in the morning, es una lucha completamente. It's a completely Pero cuando siento fight. que no me puedo But levantar de when la I feel cama, I can get out of my bed, eso es lo que declaro. that's what I declare. Soy fuerte.
fuerte. I am strong. Porque Jesús dijo que yo era Because fuerte. Jesus says that Y I am algo strong. sucede en mi And interior. something happens El dolor se va. inside of me. The pain Noemí me leaves. dice, ¿cómo estás? Noemi asked me, how are Digo, you? How are you? espérame tantito. And I tell her, just No me wait a little. preguntes ahorita. Don't ask me yet. Porque siempre que me despierto con dolor. Because every time I wake up, Pero I wake up dame with pain. 5 minutos But que en la presencia de Dios. Give me 5 minutes in the Dame presence of 5 God. minutos para declarar Give su me palabra. 5 minutes to Y declare His entonces word. todo mi cuerpo arranca. And then all my Todo body mi cuerpo runs. se activa. All my El body dolor se va. activates. Pain leaves. Y quiero decirle una cosa y quiero abrirle mi I corazón. want to open my heart to you. Tengo hace meses un dolor muy fuerte I have- en mi hombro de no poder moverlo. For months I A have veces a no pain puedo in my mover el shoulder. brazo. Sometimes I can't even Pero move cuando my yo me subo a hand. predicar, But when I'm here preaching, yo no siento nada, no siento I don't dolor. feel anything, I El don't brazo feel no pain. me duele, lo My subo, arm lo doesn't bajo. hurt, I ¿Por can pull qué? it up and down. Why? Porque dice el Señor, diga el débil, fuerte Because soy. the Y weak cuando say, tú "I am hablas strong." palabra And when you speak y tú word, hablas la promesa and when de you Dios, speak the promise es of el God, poder de it's Dios the el que se power manifiesta en tu vida. of God that manifests Dale un in fuerte your life. aplauso al Give Señor. a big applause to the Lord. Entonces no digas soy débil. Don't say I am weak. No niegues lo que tus ojos están viendo. Don't deny what your eyes are Pero seeing. tampoco limites el poder de Dios But don't limit the power of God por lo que tus ojos naturales están for viendo. what your natural eyes are seeing. Habla según las promesas de Dios. Speak according to the promises of God. Haz esta reflexión. Make this reflection. Piensa en las situaciones donde has hablado desde el temor o la desesperación. Think of situations where you have spoken from fear or Reflexiona en este problems. momento. Reflect in this moment. Las palabras que has hablado en momentos The difíciles. words that you have said in difficult times. ¿Qué pasaría si hoy What would happen if today decides cambiar tu manera de hablar you decide to change the word y of speaking, comienzas a hablar vida y esperanza and you start speaking hope and y life, comienzas a hablar fe sobre esas áreas and you start speaking que has faith estado luchando? over the areas that you were being fighting? Escribe esas situaciones Write those situations y down reemplázalas con esas palabras de derrota y de fracaso and replacement y with de those enfermedad words y de dolor. of failure, Reemplázala por declaraciones de fe, replacement with words of faith, declaraciones de lo que Dios te ha dicho en tu vida, declarations of what God has said into palabras your que se fundamenten life, words that are going por to la palabra, por la escritura de Dios. fundament in the word of God. Reemplázalo. Replace that. Y en vez de hablar derrota, And fracaso, instead enfermedad, of speaking failure, muerte, sickness, destrucción, death, destruction, deja de hablar divorcio. stop speaking divorce. Empieza a hablar las promesas de Dios Start speaking in the promises y te of vas a God. dar cuenta que todo va a cambiar en tu You're vida. going to see everything is going to Los change in your milagros life. van a comenzar a The suceder. miracles are going to start happening. Tiene que haber algo diferente. There has to be something Te doy un different. ejemplo. I give you an example. Cuando tienes problemas When de you salud have problems of o health, alguien en tu familia or tiene somebody problemas de salud, and your family has the en vez de problems in your decir health, no se va a quitar, Instead of está saying, enfermo, se va a it's morir, not going to go away, he's sick, he's going to empieza a die. declarar Start sobre la declaring enfermedad over the sickness, palabras de fe. words of faith. La palabra dice, por las llagas de Cristo yo soy sano. By the strip of Christ, Yo he I am sido healed. sanado. No dice que I am voy a healed. ser sanado. It doesn't say I'm going Yo to ya be soy healed. sano I am already por las healed llagas de Jesús. by the Y yo stripes of declaro Christ. sanidad sobre la And I enfermedad. declare healing over the sickness. Pero mi cuerpo tiene dolor, no le But my hace. body has pain, doesn't matter. La palabra dice que yo soy sano. Word says I am healed. Todos los días me levanto hablando sanidad sobre la Every day I enfermedad. get up, Y entre speaking más over me the duele sickness. And even if y entre más hay the padecimiento, more hurts, más declaro la palabra the de more Dios. I declare the word of God. ¿Cuándo? Hasta que When? esa palabra se engendre Until that y word produzca vida turns en and un produces cuerpo que life parece que ya está into a muerto. body that looks like it's Esa es dead. la palabra de That is fe. the word of faith. La palabra de fe produce The vida, word of faith produces produce life, esperanza. produces hope. Otro ejemplo Another example. es cuando tenemos problemas When financieros. we have financial problems. No tengo dinero. I don't have money. ¿Cuántas veces has dicho no tengo dinero? How many of you have said I don't have money? Y vives pidiendo prestado a todo And you mundo live asking for money. o viviendo de people los programas de gobierno. to let you some money or No the tengo, programs of the denme, government. porque no tengo. I don't have any, Pobrecito just de give me, mí, poor pobrecita, me. no puedo salir. I can get out. Y siempre vas a ser un pobrecito, pobrecita, que nunca vas a hacer nada en la If you're vida. always going to be losing, you're never going to do anything Porque in si your tú life. sigues declarando eso en tu vida, If you keep declaring that into your nunca el life, poder de Dios se va a the manifestar. power of God is never going to manifest. No tengo. I don't have. Pero mi economía no depende de las circunstancias. My economy doesn't depend on the La palabra dice circumstances. en Filipenses The word 4:19. says in Philippians Mi Dios 4:19, pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria My God will en Cristo supply- Jesús. My God will supply all No of your needs, conforme a lo que hoy estamos viendo en la nación. not on what we're seeing in the nation today, Conforme a sus riquezas en according gloria. to His riches and glory. Y si yo creo esa palabra, And if I believe that yo word, tengo que I confesarlo. have to confess it. Ay, soy pobre. Oh, I'm poor. Vas a ser pobre toda tu
tu You're going vida. to be poor all of your No life. puedo, I can't. nunca vas a poder. You're never going to be Pero able yo to do soy it. rico porque tengo una herencia en Cristo But I am Jesús. rich because I have inheritance in Jesus Mire, Christ. como pastor, As a pastor, y que aprendimos a vivir por fe y predicar el evangelio, la palabra de Dios We por fe, learn to y vivir del evangelio live by como la faith. palabra enseña. and by the gospel as the word teaches. A veces habían situaciones Sometimes there were donde, o situations tiempos donde las finanzas en mi casa, en or la casa times pastoral, where the finances in my house, disminuían. they would go very low. Y entonces mis hijos venían y me decían, papá, quiero esto. My children would come to Papá, me and vamos tell a me, comer. Father, I want this. Jamás Let's en la go to vida eat." les dije a mis hijos, no tengo dinero. I never told my children I have no Jamás money. le dije a mis hijos, no puedo. I never told my children Le I dije, can't. espérame tantito, les I decía. told them just wait for me a Porque little. lo que necesitamos viene en camino. Because what we need is Porque coming. mi Dios Because my God suplirá todo lo que nosotros will supply necesitamos. everything that we need. Y yo aprendí a decir que ellos entendieran. And I Y learned to siempre tell them hablaba. for Yo them to mire, understand. Look, yo en mi bolsillo, in my pockets, yo sacaba mi bolsillo y I no había was- dinero. take out Y my mis pockets hijos and me there was no money. decían, And my quiero, children said, quiero ir de vacaciones. I want to go on vacation. Y le decía, "Tío, bueno, tú ve a orar. And I said, Y go yo hago pray, mi trabajo. and I'll go do my job. Porque lo que necesitamos Because what we need, ya viene. it's coming. Porque la promesa es de Dios. Because the promises Y of cuando God. tú confiesas, And when you confess, el poder de Dios se manifiesta. the Amén. power Dale of un God aplauso al manifests. Amen. Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces el poder de la fe se muestra en las palabras. The Diga power- conmigo el poder de la Say fe. with the power of faith, La fe tiene poder, faith has power. pero la fe se manifiesta a través de nuestras But palabras. faith is manifested through our words. En Marcos capítulo 11, verso 23. Mark chapter 11, verse 23. La escritura dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Una vez más, Again, quiero que pongas mucha atención, Mark 11, 23. porque de cierto os digo que cualquiera, ¿quién? Who? Lo que el pastor diga, Whoever, amén. what the pastor says. Lo que el apóstol diga, What the apostle no, says. cualquiera. No, whoever. cualquiera. Whoever. No eres un cualquiera. You're not ¿ah? a whoever. Pero se está refiriendo a ti. But he's Es speaking decir, about no you. hace acepción de Means he makes personas. no exception of people. Cualquiera o cualquier persona Any people. que dijere a este monte, that says to this quítate mountain, get out. y échate en el mar, And throw yourself y to no the sea. dudar en su I corazón, will not doubt in his heart. sino que creyere que será hecho lo que él está hablando. But believes what he's saying will be done. Lo que él está hablando, Whatever he's saying, así será hecho. it will be done to Diga him. conmigo el poder de las palabras. Say with me the power of words. Jesús les enseñó. Jesus taught him. Este versículo enseña que nuestras palabras tienen el poder. This verse teaches that our words Si have se power. pronuncian con fe If we y no pronounce it with dudamos faith and we don't doubt lo que estamos declarando, what we are declaring, o sea, hay personas que hoy declaran there's people that declare y today mañana se les olvida lo que declararon. and they forget tomorrow what they declare today. Hoy declaran, todo Today, lo puedo en Cristo que me I fortalece. can do everything Mi in Dios Christ es that un is Dios de strengthening me. provisión. My God is a God of provision. Salen allá afuera y dicen, no tengo. They go outside and Me say, voy a I morir. don't have any. I'm going to Necesito die. que me ayuden. I need somebody to No. help me. No. Debes de creer que lo que tú estás You hablando, need to believe that what que you're es la speaking, palabra de which Dios, is the word of God, así como lo estás hablando, just as you're saying de la it, misma manera te va a the venir a tu same vida. way is going to come to your Entonces, life. si tú estás hablando So prosperidad, if you're speaking prosperity, mantente expectante keep waiting de lo que Dios va a hacer en tus of what finanzas. God is going to do in your Si tú finances. estás hablando If you're speaking sanidad, healing, debes de mantenerte expectante You need to keep del poder de expectant Dios para traer the sanidad. power of God to bring healing. Porque tú debes de creer y no Because dudar you need to believe and not lo doubt que estás declarando what you con are fe. declaring with faith. Amén. Amen. Quiero darte 4 puntos rápidamente I wanna para give que you lleves esto a la práctica en tu vida. 4 points Anótalo y grábalo en tu Write it corazón. down and put it in your heart. Número 1, Number 1, identifica el área de tu vida identify donde areas of your life necesitas hablar con fe. where you need to speak with faith. ¿De qué es lo que más te quejas? What is it that more you complain of? La esposa va a decir, de mi esposo. Their wife Bueno, is going to say, my Hay husband. que hablar con fe de tu Well, esposo. let's speak with faith of your Si tú husband. todo el tiempo estás diciendo, es un bueno para If nada, everybody, es all un the time you're borracho, saying he's good for es un nothing, flojo, he's a toda la vida drunkard, va a ser he's borracho, lazy, flojo y bueno para nada. his whole life he's going to be Toda la like vida. that. His whole life. Pero tú debes de hablar, esas áreas en tu vida, But you need to say those areas debes in your life. necesitas hablar con fe. You need to speak with faith. on Segundo them. punto, Point number 2. encuentra versículos bíblicos
Find Bible verses que apoyen las necesidades en tu vida. that support your ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios statements, what the Word of God says, en medio de la necesidad que tú estás and the pasando? middle of the need that you're going through. Número 3. Number 3, Repite esas declaraciones diariamente. you repeat your statements Por la daily, mañana, in the morning, por la tarde in the y afternoon, por la noche. and by night. Creyendo en tu corazón Believing in your que heart Dios va a cumplir su palabra. that God will keep His Y promises. número 3, And number 4, y creo que es la más and I importante, think it's the most important one, comparte tus declaraciones de fe share your statements of faith con otros with others y motívalos a hacer lo mismo. and encourage them to do the Porque same. cuando tú hablas palabras de fe, Because when you speak más words of gente faith, va a hablar de fe. more people is going to speak of faith. Y concluyo con esto, And I'm concluded with this. en el reto de hablar con fe. In the challenge of El speaking with desafío faith, es muy claro. the challenge is very clear. Asume el idioma de Jesús. Take on in the language of Jesus. Habla diferente. Speak differently. Aun cuando sean pocos los que lo están haciendo. Even if there's very little the ones that are doing it. Vas a encontrar muchas burlas. Many times you will gonna find Vas a encontrar mocking, incomprensión, rechazo. incomprehension, rejectment. Pero cada palabra de fe que tú estás hablando But every word of faith that you're speaking es una semilla de milagros is a seed of miracles en el corazón de quien te está in the escuchando. hearts of those that are listening to you. Así como Jesús, Just like Jesus. conviértete en una persona que despierta vida Become a person con that sus awakens palabras. life with His words. Que cuando tú estás hablando, That when you're speaking, motive a los motivate demás a vivir. the others to live. Motive a los demás a creer en el poder de Dios. And would motivate others to believe in the power of God. Habla palabras Speak words que desafía a otros a creer. that can challenge others to believe. Que los desafía a levantarse y a persistir en la fe. That can challenge them to get up and persist in Que faith. tus palabras sean instrumentos de resurrección That your words can be instruments of en resurrection medio de la desesperanza. in the midst of despair. Las palabras de Jesús produjeron resurrección. Jesus' word produced resurrection. Eso es lo que tienen que producir tus That's palabras. what your words need to produce. Cierra un momento tus ojos ahí Close your donde eyes for a estás moment right there where y you ora are. por un momento And pray for a moment. y pídele a Dios que te enseñe a hablar como habla Jesús. And ask God to teach you how to Jesus speaks. Dile, Señor, Say, Lord, Padre, Father, enséñame a hablar el idioma de la fe. teach me how to speak the Hablar language como of faith. Jesús habla. To speak the way Jesus speaks. Enséñame a ver como Él Teach me how to see the way He y does. declarar lo que Él declara. And declare what He declares. Que mi lengua sea una fuente de For vida. my tongue can be a fountain Que of mi lengua life, produzca milagros. and my tongue can produce miracles. Y a través de ti, And through you, muchos experimenten el poder de la fe. many can experience the power of faith. Señor, usa mi vida Lord, use my life y usa mi boca and use my mouth para levantar a muchos to raise a lot y para many impartir esperanza. and to give Iglesia, hope. Church, Dios te dice, no temas, the Lord tells you don't be cree afraid. solamente. Only believe. No te avergüences ni te intimides. Don't be ashamed or intimidated. Habla lo que has creído Speak what you have believed. y háblalo muy fuerte para que todos te escuchen. And let everyone know what they can Ese es listen el to you. idioma del reino. That is the language el of idioma de kingdom. la fe. That's the language of Ese faith. es el desafío para ti The- el día de hoy. The challenge for you today. Que tu boca hable vida y esperanza. That your word speaks life and hope. Aun cuando todos a tu alrededor hablen muerte. Even when everybody around Y lo you hayan speaks perdido death todo. and have lost everything. Tú sigue hablando fe. Keep on speaking faith. Sigue edificando con Keep tus palabras. edifying with your Amén. words. Amen. Dale un aplauso al Señor. Give Ponte a de big pie. applause to the Lord and stand up. Ponte de pie ahí donde estás y cierra tus Stand up ojos right un there where you momento. are and close your eyes for a moment. Y quiero que por los próximos 60 segundos, un minuto, Want you for the next 60 seconds. cierres tus 1 ojos y minute. levantes tus manos. Close your eyes and lift up your hands. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Close your eyes.